Estoy viendo, muchos preguntáis si las cadenas de metal de Free Model merecen la pena por el precio que tienen y demás. Yo personalmente siempre os digo lo mismo, son una compra muy recomendable para añadir a nuestros modelos, ya que nos permiten, por ejemplo, en un carro tipo M113 o en un carro tipo M60, por ejemplo, o en un Centurión, o en cualquier tipo de carros que tienen, o bien un sistema de tren de rodaje sin ruedas de retorno, o bien un tren de rodaje con ruedas de retorno, nos permite darle bastante más realismo que si le ponemos las típicas cadenas de vinilo que tienen. Tenéis que tener en cuenta que estas cadenas, ¿vale?, se articulan como aquel que dice solas, ¿vale? Con lo cual, si nosotros la ponemos en un carro de combate tipo Centurión, que tiene sus rodillos de retorno, pues nos vamos a tener que despreocupar un poquito de andar dándole un poco de caída a la cadena, puesto que estas cadenas van a coger solas la caída, ¿vale? Debido al propio peso de los eslabones, como bien veis, la cadena coge sola su caída. También preguntáis si son fáciles o difíciles de conseguir. En absoluto son difíciles de montar, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que hay varios tipos de cadenas. Nos podemos encontrar cadenas, por ejemplo, como estas para el M1 Abrams, que tienen dos mitades con un diente central y los conectores de cadena y las dos zapatas. Podemos encontrarnos estas otras, ¿vale? En este caso son para un Centurión, ¿de acuerdo? Y es una cadena completamente metálica. Podemos encontrarnos este otro tipo de cadena. En este caso son para una M109 Paladin y es el taco de acero con sus expansores y el taco de goma. Y luego podemos encontrarnos este otro tipo de cadenas, ¿vale? En este caso son para un MLRS o un LVTP o un Bradley, que llevan la misma cadena. Como veis, es el eslabón de acero con su taco de goma y los pasadores de unión de los eslabones, ¿de acuerdo? Tanto aquí como aquí. Prácticamente todas se montan de la misma forma, a excepción de las del Abrams, ¿vale? Del Abrams o de Leopard o de Leopardo, como queráis. Las que son así de este estilo, que llevan un taco de goma, otro taco de goma, el eslabón y tres piezas en el eje, se montan de una forma un tanto diferente. Estas ya las tengo montadas, ¿vale? Estas pues se montan con dos pasadores. Se le mete un pasador por un lado y otro pasador por el otro lado. A diferencia de los otros tres tipos que hemos visto, ya os digo que estas montan con dos pasadores, mientras que las otras se utiliza solo uno. En estas lo que se hace es, se repasa el agujero del eslabón con una broca de 0,4-0,5 milímetros para luego meterle el pasador. Como son tan anchas, ¿vale? Al ser tan anchas, si nos ponemos a hacerle un agujero que atraviese todo el eslabón por completo, nos va a costar mucho, ¿vale? Sin embargo, la zona central no nos quedaría medianamente articulada. ¿De acuerdo? Como veis, la zona central se mueve tranquilamente y se ve la articulación del eslabón. Lo que se suele hacer en este tipo de cadena, como ya os he dicho, es taladrar, repasar un poco el taladro de un lado
y otro poco para limpiarlo el taladro del otro lado. Y se le meten 2 pasadores metálicos, uno en cada lado. En este caso es de unos 5 milímetros aproximadamente. Mientras que en las otras se mete un pasador completo. Yo concretamente para este vídeo de demostración de cómo se montan o cómo hago yo el montaje de este tipo de cadenas, voy a utilizar concretamente las cadenas de un T55 que van a ir destinadas a un Tirán 4 israelí. No tienen mucho intríngulis de montaje, ¿vale? Ahora os enseñaré todo lo que es el contenido de una de estas cajas de las cadenas, ¿vale? Así que voy a retirar estas que no voy a utilizar y voy a coger las que quiero, ¿vale? Concretamente van a ser estas cadenas, ¿vale? Estas cadenas, la referencia de Free Model ATL01, que son para un T54, T55 o T62, que serían el Tirán 4, el Tirán 5 y ya está. El contenido de esta caja es muy sencillo y muy escueto, ¿vale? Falta un papelito, que en esta no sé dónde lo he metido. En ese papelito básicamente nos dice el diámetro que tenemos que utilizar para repasar los agujeros de los eslabones. Concretamente en esta cadena se va a utilizar una broca de 0,4 milímetros para repasar el agujero de cada uno de los eslabones. ¿De acuerdo? Vale, como veis son dos bolsas, las cuales no recomiendo mezclarlas porque cada una de las bolsas es para una cadena. ¿En qué se diferencian? Pues básicamente en que en la cadena izquierda el pasador va a entrarnos de derecha a izquierda, de modo que la perforación del pasador nos va a quedar en el interior del vehículo, y en la cadena derecha pues entra al revés, de izquierda a derecha, de modo que el pasador nos quedará en el interior del tren de rodaje. Entonces, para esto primero se cogerá una bolsa y la otra la guardaremos en su caja. Luego ya pues abrimos la bolsa, sacamos los eslabones y empezamos a repasar agujeros con la broca. Estas brocas tan finitas es recomendable utilizarlas siempre a mano, sin utilizar el mini taladro ni un taladro automático ni nada, porque nos sería más fácil partir la broca o incluso estropear los eslabones, cosa que no nos interesa, porque aunque trae 210 eslabones en este caso, pues es importante no andar desperdiciando ninguno, puesto que luego los sobrantes que nos queden podemos hacernos un tramo de cadena para, si queremos poner el vehículo en una escena, poder dejar en el suelo la huella de la cadena. ¿De acuerdo? Entonces, como ya os he dicho, cogeremos el taladro manual y una broca, en este caso de 0,4 milímetros, ¿vale? De modo que con sumo cuidado vamos a ir repasando agujero a agujero. En la caja también nos viene el alambre para poder hacerle los eslabones, y nos viene así, enrollado. Este alambre habrá que estirarlo para poder hacer los pasadores correctamente y llegar a cortarlos de la forma más idónea posible. Vale, a ver que pueda sacar la broca, queda un poquito apretada. Bien, ya tenemos puesta la broca en el portabrocas.
Entonces, la forma de actuar será, pues, repasar primero un agujero y luego el otro agujero. Y esto tenemos que procurar hacerlo con todos los eslabones que hay en la bolsa. En principio, para este carro, según las instrucciones del fabricante de la maqueta que estoy montando, se necesitan 90 eslabones. ¿De acuerdo? O sea que no hay ningún problema porque en principio cada una de las bolsas contiene 105 eslabones. Vale. También podemos ir, según vamos limpiando los taladros, podemos ir con una lima limpiando un poquito los eslabones para quitar toda la rebaba y todo el sobrante que tiene del moldeo, ¿vale? De modo que podemos coger, por ejemplo, y las marcas de molde que tiene concretamente, a ver, concretamente, como bien veis, esta marca de molde que tiene ahí del sobrante del metal blanco y la otra que tiene aquí, se las podemos ir quitando, ¿de acuerdo? Al ser de metal blanco son muy fáciles de retirar, puesto que con pasarle un par de veces con la lima queda completamente limpia. Así que vamos a ver un segundito. Bien, pues para el menester de la limpieza yo voy a utilizar en este caso una lima de corte triangular, ¿de acuerdo? Una lima de corte triangular que es la que mejor viene para estos casos. Y ya es pues como si limpiáramos, por ejemplo, una pieza de una figura de metal blanco. ¿De acuerdo? Vamos dándole poquito a poco con la lima hasta que hayamos retirado la línea de unión o el resto de metal blanco que tenemos en la pieza. Bien. Bien, pues en este caso ya está limpio completamente el eslabón. ¿De acuerdo? Así que lo dejamos a un lado. Yo personalmente lo que suelo hacer es montar la cadena en tramos de 10 eslabones. De modo que me acerco al máximo que voy a necesitar y cuando ya estoy a 10-12 eslabones de llegar a ese máximo, pues voy comprobando poquito a poco de que la cadena se me ajuste a la medida que se necesita de los eslabones, ¿de acuerdo? De su longitud. Todo dependerá muchas veces de cómo queramos representar la cadena. Si queremos representar un vehículo en movimiento, por ejemplo, la cadena irá más tensa. Si queremos presentar un vehículo que esté girando, pues la cadena del lado hacia el que está girando estará más larga, ¿de acuerdo? Y la cadena del lado desde el que está girando pues irá más corta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si un vehículo está girando hacia la izquierda, un vehículo de cadena está girando hacia la izquierda, la cadena izquierda será un eslabón más larga para simular que esa cadena está un pelín frenada y se produce una distensión de la misma. Y en el lado contrario, en el lado derecho, en el externo, al giro, la cadena será un eslabón más larga, de modo que, más corta, de modo que vamos a simularle el tirón y la velocidad más alta que tiene la cadena externa al realizar el giro. Es lo mismo que pasa con las ruedas de un coche. Al girar un vehículo,
pues la rueda que va por el interior de la curva, pues siempre va más lenta que la que va por el exterior de la curva. O sea, nos ponemos en el caso. Estamos con un vehículo que está girando hacia la izquierda. Y tenemos 4 ruedas. ¿De acuerdo? 2 ruedas en el interior de la curva, 2 ruedas en el exterior de la curva. Las ruedas del exterior siempre, para evitar el derrape del vehículo, siempre la rueda exterior va a tener que girar más rápido que la rueda interior. Entonces, mientras que la rueda interior da, pongamos, 2 vueltas, la exterior da 2 vueltas y media, 3 vueltas, para mantener el ratio de giro de las ruedas y evitar el derrape del vehículo y que se pueda perder el control. Y en un carro pues prácticamente es lo mismo. La cadena interior se frena, mientras que la cadena exterior se acelera. Y es así de simple. ¿Vale? Mientras que voy a repasar todos los eslabones, voy a pausar el vídeo para hacerlo y ahora continuamos con el trabajo para que lo sigáis viendo. Bien, ya tenemos repasados todos los eslabones de la bolsa. Ahora lo que tenemos que procurar hacer es ver qué longitud vamos a necesitar para el pasador. Para ello cogeremos uno de los hilos que nos vienen aquí enrollados y 2 eslabones. Bien, ya tenemos aquí el alambre, ¿vale? El hilo de latón que nos va a servir para hacer los pasadores. Como veis, el alambre está completamente enrollado y no es nada difícil de enderezar. Lo malo es que simplemente con los dedos y estirándole no vamos a conseguir enderezarlo del todo, ¿vale? Tendremos que aplicarle un poco de calor. Para ello utilizaremos una vela y calentaremos un extremo primero y lo enderezaremos, dejándolo enfriar al aire, ya que si le metemos en agua lo único que va a hacer va a ser enderezarse y endurecerse y complicarnos más el trabajo. Entonces, vamos a encender la vela y calentamos la punta, ¿vale? Para que se nos ablande un poquito y dejamos enfriar al aire unos segundos y después enderezamos la punta, ¿de acuerdo? Y ahora ya lo único que nos va a quedar es enderezar el resto del cable, el resto del alambre. ¿Cómo lo enderezamos? Pues haciéndolo pasar despacito por la llama y poco a poco, ¿de acuerdo? Así. Y veréis cómo se va ablandando y se endereza simplemente con los dedos. Se tiene que pasar despacito, ¿de acuerdo? Para que el cable, el alambre, coja un poco de temperatura y según vamos tirando de él y alejándolo de la llama, se nos va enfriando. De modo que simplemente pasándole los dedos, ¿vale? Fijaros, zona que está enfriada, zona que no está enfriada, y simplemente pasándolo entre 2 dedos, tal que así, veréis que el alambre se queda ya más recto.
lo suficiente como para poder coger 2 eslabones, introducirlo en su sitio, ¿de acuerdo? Y tomarle la medida. A ver... Ahí. Tenemos que procurar hacer que el pasador llegue hasta el fondo. Bien, ya tenemos el alambre metido hasta el fondo. Ahora simplemente cogeremos con el alicate de corte y le daremos un pequeño corte al alambre, sin cortarlo del todo, ¿de acuerdo? Porque ahora lo que hacemos es, sin dejar de sujetar el alambre, el cortacables para cortar el alambre, lo sacamos y terminamos de cortarlo, ¿de acuerdo? De modo que ya tenemos ahí un pasador. Este pasador, ahora lo que haremos será, con ayuda de una regla, medirlo para ver qué longitud vamos a necesitar. En este caso concreto, los pasadores son unos 17 milímetros aproximadamente. Si el pasador se nos ha quedado un poquito torcido, de esa forma, simplemente cogemos con una regla y le hacemos rodar por debajo de la regla para que se nos quede lo más recto posible. ¿Vale? Esto lo tendremos que procurar hacer en una superficie lo más rígida posible, ¿de acuerdo? Sobre una madera, sobre un cristal, sobre lo que se quiera, ¿de acuerdo? Pero una superficie lo más recto posible, lo más rígida posible. Vale. Ahora, una vez que ya lo tenemos recto, ¿de acuerdo? Una vez que ya lo tenemos así, el pasador, recordamos, después de haberlo pasado así, debajo de la regla, lo que hacemos es cortar el resto. Bueno, primero comprobar la medida. Como veis son 17 milímetros. ¿De acuerdo? Para que veáis. Son 17 milímetros. Pero lo cortamos un poquito menos, para que el pasador nos quede dentro del hueco. De ese modo, al no salir por fuera, simplemente tendremos que colocarle un poquito, una gotita de nada de cianocrilato y el eslabón, el tramo de cadena o los eslabones, como prefiramos, quedan listos para proceder luego ya al montaje en la maqueta y demás. Ahí. A ver. Aquí. Y ya lo empujamos un poquito. Esta operación la repetiremos tantas veces como eslabones necesitemos. Como ya os he dicho, yo lo que suelo hacer es montar tramos de 10 eslabones y después, una vez que ya tengo todos los eslabones necesarios aproximadamente, compruebo que la longitud de la cadena sea correcta y me pueda servir bien para este menester. Una herramienta, un útil que nos va a venir muy bien para esto es esto que os voy a enseñar ahora.
¿De acuerdo? Es esto. ¿Cómo se utiliza esta herramienta de Master Tool? Pues simplemente lo que hacemos es aflojamos el tornillo y, como veis, tiene hueco para meter la cadena así. ¿De acuerdo? Esta es la forma en la que se montan las cadenas con eslabones de plástico que suelen traer las maquetas habitualmente, y en las que se echa un poquito de pegamento, lo que es en esta zona de aquí, para que el eslabón quede fijo. También se puede utilizar con este tipo de cadenas, pero se utiliza de una forma diferente. Se coge el eslabón, ¿vale? Y se ponen así. Se aproxima de modo que dejemos atrapado el grosor del diente de guía, ¿de acuerdo? Así. Así. Así, ¿de acuerdo? Se aprieta el tornillito este y ya lo único que hacemos es introducirle los eslabones, comprobando siempre que nos queda bien, ¿de acuerdo? Que no queda muy justo y nos permite que el eslabón deslice en el huequecito que queda, ¿vale? Que haga así. De este modo reunimos nuestros 10 eslabones, así, ¿vale? Reunimos nuestros 10 eslabones. Bien, ya tenemos aquí nuestros 10 eslabones, ¿de acuerdo? Y ahora lo único que hacemos es, con los pasadores que ya tenemos cortados, pues vamos introduciéndolos con cuidado en sus orificios correspondientes. Así, otro. Así, en sus 9 huecos. Si vemos que se nos dificulta un poco, muchas veces lo que hay que hacer es movilizar un poco el eslabón para que los huecos del pasador queden todos correctamente en su sitio, ¿de acuerdo? Correctamente alineados. ¿De acuerdo? Ya está metido. A ver. A veces puede resultar complejo el tema este y es una labor muy tediosa.
¿vale? Al ser una labor tan repetitiva y que lleva tanto tiempo, pues puede resultar bastante cansada. Pero no deja de ser una labor entretenida. Joder, otro pasador. Si vemos que tenemos mucho problema, pues a lo mejor tendríamos que volver a repasar otra vez los agujeritos, ¿de acuerdo? A ver. Bien, ya tenemos aquí nuestro tramo de 10 eslabones con todos sus pasadores colocados, ¿vale? Así que ya está listo. Lo siguiente sería colocarle una gotita de cianocrilato en cada uno de los pasadores. Bien, en FreeModel también podemos encontrarnos con otro tipo de cadenas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo son estas cadenas, ¿vale? Que son para un Bradley, un MLRS, un anfibio LVTP como los de infantería de marina, que llevan un montaje similar a las anteriores que hemos visto,
pero muy parecidas en su montaje. Para el montaje de esta cadena, ¿vale? Nos encontraremos que en la caja, el contenido de la caja serán una bolsa para una cadena, otra bolsa para otra cadena, otra bolsa con unas piezas que en principio no vais a saber lo que son, el rollo de alambre, que puede ser alambre acerado como este o latón como habéis visto en la anterior, y estas dos hojitas de papel. ¿Vale? Estas dos hojitas de papel. Entonces, en estas hojitas de papel nos explica un poco cómo es el montaje. Nos dice que principalmente lo que hay que hacer es a todos estos eslabones tenemos que repasarles el orificio, bueno, los orificios con una broca de 0,5 milímetros. ¿De acuerdo? Como veis, lo pone aquí. Y luego nos explica en esta otra hoja cómo se hace el montaje. Básicamente en esta cadena lo que se hace es el montaje como hemos visto en la anterior, pero en lugar de dejar el pasador enrasado, se mete hasta dentro del todo. Y después, con estas piezas, que no son nada más ni nada menos que la simulación de los tornillos de los extremos de los pasadores, lo dejamos enrasado y le ponemos el pegamento, ¿vale? Para que veáis cómo son las piezas. Son muy pequeñitos, ¿de acuerdo? A ver, vamos a sacar uno de la bolsa y os lo enseño. Bien. A ver. Vale, como bien veis, no es nada más que una tuerca con el tornillo central que simularía el extremo del pasador. Solo tenemos que ponerlo en un lado, porque en el otro lado ya está hecho directamente en el metal blanco. También en estas cadenas nos encontraremos con que tenemos dentro de las bolsas unas ruedas tractoras que son las que se usan para el vehículo. ¿Por qué nos trae una rueda tractora en metal blanco en lugar de utilizar la que tenemos en la maqueta? Pues es muy simple, porque directamente el espacio entre ejes es diferente, no coincide, con lo cual el paso de los dientes de la rueda tractora no es igual. A ver, vamos a sacar dos y os enseño los dos lados y listo. Bien, como veis, ¿vale? Nos encontramos con que uno de los extremos de uno de los eslabones ya viene cerrado, ¿vale? Y el otro viene directamente abierto para que se introduzca el pasador por él y que atraviese todo hasta el otro extremo. Para medir el pasador de estos, hay que poner primero el pasador y después sacar un poquito el pasador, ¿de acuerdo? A ver, un segundito. Ahí. Introducimos el pasador aquí, de modo que atraviese todos los orificios hasta el fondo. Hasta el fondo. Después lo sacaríamos un poquito. A ver. Joder.
Vale, sacaríamos el pasador un poco y cortaríamos y después volveríamos a introducir el pasador para ponerle, tener ya la medida del pasador. Y una vez que tengamos el pasador, pues será lo mismo que habéis visto en el otro de latón. Cogeríamos, desenrollaríamos de este rollito uno de los alambres que tiene, ¿vale? Uno de los alambres que tiene y después ya pues lo estiramos y lo enderezamos lo más posible antes de pasarle por encima con la regla. Y por lo demás ya se podría montar la cadena de la misma forma y al final se pondría esto, ¿vale? Se pondría esto en el extremo en el lado del eslabón que por donde se mete el pasador y listo. Y después pues ya nos quedaría el último proceso, que depende ya del gusto de cada uno, para hacer esto. ¿De acuerdo? Esto concretamente está hecho en una cadena de Mercaba 4 que se ha tratado químicamente con el producto de AK para el envejecido de cadenas. ¿De acuerdo? Concretamente el producto es este que os voy a enseñar. ¿De acuerdo? Es este producto, que no es nada más ni nada menos que un producto químico, me parece que era cloruro férrico, que nos va a servir para envejecer y oscurecer los eslabones. Vale, como veis, cogen distintos tonos de envejecido para después simplemente echándole lavados de óxido o pigmentos conseguimos un resultado bastante óptimo para nuestras cadenas. Así que ya habéis visto cómo se montan las cadenas de FrewModel y listo. Una variante de este tipo de cadenas también lo tenemos en la marca Master Club, pero en lugar de utilizar eslabones metálicos, lo que utiliza Master Club son eslabones de resina. No sé con el tiempo cómo serán, pero yo prefiero pasadores metálicos porque no se degradan con el tiempo y pueden mantener nuestra cadena en su sitio con mejores características. Así que nada, señores, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.